Bueno, chicos, pues nada, poca presentación. Los que estáis aquí sois ya asiduos de La Voz del Mes, así que ya sabéis, le vamos a dar la palabra a Carlos para que nos hable de un tema, como reza el cartel, espinoso, que es la poesía escrita por poetas palestinas, porque son mujeres, todas, y es, como os podéis imaginar, una literatura, una poesía, un arte que no conocemos. Y vamos a ver un poco cómo afrontamos este tema o cómo lo afronta Carlos. Mi parte, que es la de leer los poemas, ya es lo suficientemente difícil porque son poemas durillos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo sacamos adelante. Vamos a ver. Espera, porque hoy nos metemos en un embolado, ¿de acuerdo? Pero como dice por ahí, un embolado muy tocho. Es decir, porque nos metemos en un tema que tiene una serie de implicaciones históricas, políticas, morales, militares, geográficas, de todo. Yo creo que afecta a todo menos al macramé. Espera un momento, esto que dice... Anda, leche. Bueno, se me reinicia. Bueno, pues cuando se reinicie le volvemos a dar. Como queda esta cámara. Vale. Ya digo. Bueno, pues es decir, ¿qué es el tema de Palestina? ¿De acuerdo? El tema de Palestina, que es una de esas cicatrices que tiene el mundo ahora mismo absolutamente increíbles y que no tiene mucha pinta de irse a curar en breve. ¿De acuerdo? Aquí hay una serie de conceptos que sí que me gustaría dejar claro. Es decir, yo voy a hablar del Estado de Israel. ¿De acuerdo? Esto quiero que quede claro. El Estado de Israel, independientemente de que sea o no sea un Estado judío. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque siempre que se habla de esto, rápidamente aparece la palabra antisemita. ¿De acuerdo? Yo no soy ni antisemita, ni antijudaico, ni nada de esto. Es decir, es más, conozco a muy pocos judíos y de la mayoría de ellos me he enterado de que era judío mucho después. ¿De acuerdo? Y creo que a cualquiera de nosotros nos sucede esto. ¿Yo de qué voy a hablar? Voy a hablar de las políticas de un país. ¿De acuerdo? Es como si, por ejemplo, hablamos de las políticas de Italia y decimos, no, es que los católicos, o si hablamos de las políticas de Alemania y decimos, es que los protestantes, ¿de acuerdo? Es decir, aquí esto quiero que quede muy claro de entrada. Es decir, que simplemente vamos a tener eso. Utilizaré de vez en cuando la palabra judío, por supuesto. Pero la palabra judío me voy a referir a ella de una manera estrictamente religiosa. ¿De acuerdo? Es decir, me voy a referir a judío como practicante del judaísmo. Exclusivamente, ¿no? Hoy incluso en esa gama más amplia que se utiliza en el propio judaísmo, que es hijo y nieto de judíos y no sé cuántas cosas más. Aunque no sean practicantes. Aunque no sean practicantes, incluso aunque sean ateos. ¿De acuerdo? Incluso aunque sean... A ver qué dice aquí. Error en la grabación. Sí, error en la grabación, vale. Y vuelves a darle. Ahora, sí, está, vale. Y además el audio y el vídeo todo como Dios. Es todo un problema del reinicio. Bueno, es decir, me voy a referir exclusivamente, como decimos aquí, cristiano, ¿de acuerdo? Es decir, gente incluso atea como yo, pues somos cristianos porque estamos bautizados, ¿de acuerdo? Es decir, digamos en ese concepto exclusivamente religioso, para nada en un concepto étnico, ¿de acuerdo? Es decir, entre otras cosas porque no creo en ese concepto de raza. Es decir, el concepto este de raza que saca Gobineau allá por el siglo XIX, que además estableció una especie de jerarquía de razas y cosas de este tipo, yo personalmente no creo en ello, ¿de acuerdo? Es decir, por lo tanto, me interesa aclarar un poco estos conceptos. Y cuando hable de Palestina, pues también me voy a referir básicamente a lo que son los territorios que consideramos hoy en día Palestina, ¿de acuerdo? Es decir, la Franja de Gaza y Cisjordania. Cisjordania también conocida como la orilla izquierda del Jordán, ¿de acuerdo? O sea, esto de Cisjordania, Transjordania, es, digamos, Cisjordania es del Jordán para acá, Transjordania del Jordán para allá, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, nosotros aquí estamos, bueno, si tenemos en cuenta el Guadiana, estamos en el Cisguadiana, ¿de acuerdo? Pero Malagón, en cambio, está en el Transguadiana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestra perspectiva, ¿de acuerdo? Es decir, pues me referiré como Palestina, en principio, a esto. Cuando hable de la Palestina moderna, por supuesto, voy a empezar un poco con una revisión un poco histórica de quién ha vivido en Palestina, es decir, a quién podemos llamar palestino, porque esta es otra.
¿De acuerdo? Tened en cuenta, fijaos la cantidad de conceptos que tengo que ir aclarando aquí, ¿de acuerdo? Porque, por supuesto, los judíos que han vivido en lo que hoy en día llamamos Israel, Palestina, Líbano, Siria, etcétera, son palestinos, ¿de acuerdo? Los romanos que vivieron ahí eran palestinos, los otomanos que vivieron ahí eran palestinos. ¿De acuerdo? Los monjes locos del Santo Sepulcro, me gusta llamarlos así. ¿Así se queda eso muy bonito? No, es que lo llamo lo de los monjes locos del Santo Sepulcro porque sabéis que la iglesia del Santo Sepulcro está repartida entre 6 confesiones diferentes, es decir, ortodoxos, maronitas, armenios, coptos y católicos, si no recuerdo mal, y creo que me queda alguna. ¿De acuerdo? Entonces cada una tiene sus partes, no pueden mover nada sin ponerse de acuerdo las 6, creo que te mandé lo de la foto de la escalera, hay incluso una escalera, otro día hablaremos de esto, pero en una charla marchanante, ¿de acuerdo? Es decir, porque realmente la cosa es curiosísima. Es decir, que hay una escalera, se llama la escalera inamovible, porque está colocada en un sitio en el que la parte de arriba está apoyada en territorio, entre comillas, armenio, y la parte de abajo está apoyada en territorio ortodoxo. Entonces, claro, a ver quién es el guapo que mueve esa escalera. Lleva ahí desde el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Pero bueno, estas cosas. Es decir, toda esta gente son palestinos, ¿de acuerdo? En cuanto que viven en Palestina, muchos de ellos han nacido en Palestina incluso. Entonces hay que aclarar ahí. Cuando me refiero a los palestinos modernos, me refiero fundamentalmente a la población musulmana, ¿de acuerdo? A la población musulmana. Porque tened en cuenta que esto es una zona que durante muchísimos siglos no ha tenido ni nombre. ¿De acuerdo? Era simplemente una zona de paso entre Egipto y Turquía, es decir, me refiero a la Turquía moderna, lógicamente, digamos, y poco más, ¿de acuerdo? Y ha ido pasando un poco por las manos de todo el mundo. Incluso el nombre de Palestina es un nombre que es complicado, porque viene de se llama Filastín en árabe, que viene de los filisteos, ¿de acuerdo? Es decir, que fijaos que ya empezamos con gente de mala fama. ¿De acuerdo? Acordad, por ejemplo, del episodio de Sansón con los filisteos y demás, ¿de acuerdo? Es decir, los filisteos siempre han sido los malos de la película. Es decir, y Sansón, fijaos que pertenecía al pueblo de Israel, pero bueno, todo esto empieza realmente con los cananeos, mucho antes, ¿no? Es decir, estamos hablando de alrededor del año 1500 a.C. aproximadamente, digamos, hay una población cananea, a la cual se va a enfrentar después una población, parece ser del mismo origen cananeo, pero digamos que son hebreos, ¿de acuerdo? Es decir, los hebreos que la famosa historia de la cautividad en Egipto, cuando salen de Egipto, cruzan la península del Sinaí y, digamos, se enfrentan a estos cananeos por la tierra prometida, digamos que es Josué, si no recuerdo mal, quien lo termina, ¿de acuerdo? Es decir, y digamos que a partir de ahí se va a establecer una especie de reino, entre comillas, porque aquí tened en cuenta que estamos hablando de unas estructuras todavía muy tribales, ¿de acuerdo? De pueblos nómadas. Hablar de reinos, cuando hablamos del reino de David, que si cogemos la Biblia, tened en cuenta que aquí el problema es tomar la Biblia como un texto histórico, ¿de acuerdo? La Biblia, tened en cuenta, está escrita por una gente para contar su historia y su vida desde su perspectiva. Por lo tanto, hay que tener ciertas precauciones con ella. Bien, pues digamos que David y su hijo Salomón, digamos que lo llevan un poco más y a partir de ahí se divide en 2 reinos que serían el reino de Judá y el reino de Israel, si no recuerdo mal, al norte Israel y al sur Judá. No, al revés, ¿de acuerdo? Es decir, y a partir de ahí empiezan a entrar ya los babilonios. Los babilonios que, digamos, conquistan la zona y además esta gente tenía la mala costumbre de coger a los pueblos y sacarlos de su tierra precisamente para poder trabajar para poder hacer que trabajasen como esclavos y demás. Llegan los persas, los liberan y les permiten otra vez el retorno. Fijaos, de momento el barullo que tenemos y estamos más o menos hacia el año 500, ¿de acuerdo? Un poco más para acá. Luego aparecen los griegos, aparece Alejandro Magno, allá por el 300 a.C. aproximadamente, que funda también un reino que va a depender de los selyúcidas, sí, de Seleuco, es decir, los selyúcidas, que, digamos, van a meter ciertas instituciones griegas. Luego, a partir de ahí, empiezan a surgir una serie de monarcas, es decir, los asmoneos, que se llaman, ¿de acuerdo? Y luego aparecen los romanos. O sea, fijaos la que se está liando ya, ¿de acuerdo? Se está liando una bastante importante.
Digamos que la base de la población de lo que hoy llamamos Israel-Palestina, en esta época era una base fundamentalmente judía. ¿De acuerdo? Es decir, tanto lo que era la zona de Samaria como la zona de lo que sería Judea, la zona en torno a Jerusalén, Galilea un poco más al norte, era una zona básicamente judía, ¿de acuerdo? Y los judíos van a empezar a tener problemas con los romanos. Bueno, con los romanos que tuvo problemas todo el mundo. A mí me caen muy bien, pero los romanos ya sabéis que les fallaban las formas. O sea, a ver, eran buena gente, los tíos eran unos ingenieros del copón, pero les fallaban las formas. Eran eso de ir con el ejército por delante, como que, en fin. Y bueno, y digamos que les va a coincidir la etapa en la que se produce el cambio al imperio. Y en el imperio sabéis que existía este problema de la divinidad del emperador. Digamos que a los judíos lo de los otros dioses a los que no había que rendirles culto, porque al fin y al cabo mandaban cada uno en lo suyo, pues Neptuno en el mar, Júpiter en el trueno, etcétera, etcétera, no había mucho problema, pero claro, cuando ellos tienen que hacer convivir su monoteísmo con el culto al emperador, ¿de acuerdo? Además, el emperador, tened en cuenta que, digamos, la representación era una estatua, es decir, un ídolo, que están prohibidos en la Biblia, ¿de acuerdo? Y esto provocaba ciertos problemas y esto hizo que hubiera varias revueltas bastante gordas que culminan primero en el año 66, es decir, de nuestra era ya os digo, y posteriormente en el 132-135, el que ya se produce en la destrucción del templo y empieza la diáspora del pueblo judío. ¿Qué había pasado entre tanto? En los últimos 100 y pico años, pues que había aparecido una secta del judaísmo. ¿De acuerdo? Había aparecido una secta del judaísmo gobernada por un tal Jesús. ¿De acuerdo? En principio es una secta del judaísmo. ¿De acuerdo? Es decir, luego ya se convierte en lo que se convierta, pero en principio es una secta del judaísmo, esto no lo olvidemos, ¿de acuerdo? Una secta muy cercana a los esenios y cosas de este tipo. Es decir, aquí las cosas, sabéis que me gusta llamarlas un poco por su nombre. Y digamos que esto va a empezar a evolucionar y de hecho además va a ser muy importante esta zona de Palestina en los primeros siglos del cristianismo. Primero porque va a ser la zona donde el propio Jesús, digamos, desarrolla su predicación. En segundo lugar, porque es donde se produce realmente la separación del cristianismo respecto al judaísmo. Y después porque van a aparecer instituciones como, por ejemplo, el monacato. ¿De acuerdo? Es decir, el monacato surge concretamente en esta zona de Palestina, luego se extenderá a Egipto, ya os digo, y va a tener un desarrollo bastante importante. Cuando aparece primero Constantino, es decir, el emperador Constantino, y después Teodosio, es decir, sobre todo, Teodosio sabéis que es el que, digamos, establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Pues digamos que Palestina, por así decirlo, se va a poner de moda. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que hurga ahí en unos sitios y dice, anda, la cruz. ¿De acuerdo? Y empieza aquí lo de las reliquias, vamos a dejarlo, porque ahí ya me da la risica, ¿de acuerdo? Ahí ya me da la risica. Pero bueno, empieza todo el tema con Santa Elena y demás, que si el Santo Sepulcro, porque oye, en prácticamente 3 años lo encuentran todo. Es una cosa, prácticamente en 3 años es una cosa alucinante, o sea, encuentran hasta el patito de goma del niño Jesús para la bañera, o sea, es algo delirante. Luego me dicen que por qué nos queremos tanto y nos llevamos tan bien, digo, porque a veces yo respiro y hago yoga con Carlos. Para que no te salten los nervios. Está regular a veces, pero bueno. Pero yo digo, no, pero a ver, esto hay que tenerlo en cuenta. El tema de las reliquias, tener en cuenta sobre todo posteriormente, adelante. Posteriormente en la Edad Media va a ser una cosa que roce la obsesión y el ridículo en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Pensad en las manos derechas de Juan Bautista o en los cráneos de Juan Bautista aquí repartidos. Hay varios. Creo que son 7 manos derechas y 4 cráneos. O sea, a el chaval era rarito. ¿De acuerdo? Pero bueno, por eso digo, corramos un tupido velo. ¿De acuerdo? Y digamos que va a ser en esta época en la que surja esa concepción cristiana de Tierra Santa. ¿De acuerdo? Es decir, que, digamos, surge un poco por oposición al tema de la tierra prometida.
de los judíos, ¿de acuerdo? Es decir, tened en cuenta que Israel para los judíos era la tierra prometida por un pacto con Yahvé, es decir, en el cual dice, yo te guiaré una tierra donde mana leche y miel y estas cosas, un poco pegajosa, ¿no? Pero bueno, es decir, y ya digo, y la conquista, y surge este concepto de la tierra prometida, y posteriormente surgirá este concepto de tierra santa. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que las dos religiones monoteístas, las dos primeras que surgen, las dos van a tener Palestina como una especie de territorio privilegiado. ¿De acuerdo? Es decir, unos por una promesa y el otro porque es, digamos, su lugar de nacimiento, por decirlo de alguna manera. Empieza un poco la Edad Media con sus cosillas, sus historias y tal, y digamos que el nuevo cambio que va a surgir surge en el siglo VII. En el siglo VII, ¿qué aparece? Aparece la tercera religión monoteísta, que es el Islam. ¿De acuerdo? Que va a empezar a extenderse muy rápido, sobre todo por la zona, es decir, tener en cuenta Arabia está justo al sur de lo que sería hoy en día Palestina, es decir, y digamos se va a extender sobre todo por el imperio persa, ¿de acuerdo? Que le quedaba según vemos el mapa, a la derecha, ¿de acuerdo? Es decir, y muy pronto se va a establecer en Damasco, la actual capital de Siria, se va a establecer un califato paralelo al califato de Bagdad, ¿de acuerdo? En principio de la familia Omeya y después de los abasíes, ¿de acuerdo? Es decir, y en esta época pues, surge una cosa, por ejemplo, como esa maravilla arquitectónica que es la cúpula de la Roca, ¿de acuerdo? Pero sobre todo va a empezar también otra concepción privilegiada de la zona, que es Jerusalén como, digamos, lugar santo, vamos a llamarlo, ¿de acuerdo? Y junto a esto, pues en Hebrón, la mezquita donde se supone que está, perdón, el lugar donde está la tumba de Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener en cuenta la importancia que tuvo en un principio el que la quibla de las mezquitas no se dirigía a la Meca, sino que se dirigía hacia Jerusalén. Lo que pasa es que luego, pues no sé por qué historia, cambia Mahoma la orientación. ¿De acuerdo? Es decir, pero en principio estaba orientado porque suponía que ahí había sido trasladado de una manera milagrosa y había ascendido a los cielos, ¿de acuerdo? Desde lo que sería la roca que está justo debajo de la cúpula de la Roca. Es decir, que fijaos que ya tenemos tres religiones, digamos, que establecen esta zona como algo privilegiado. Vale, durante, digamos, esta situación musulmana, digamos, de ocupación musulmana, vamos a llamarlo, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo que sucede? Que van a convivir estas tres religiones. Y sabéis que, digamos, en los países, en las zonas ocupadas por el Islam o por los musulmanes, no había muchos problemas de convivencia. Es decir, digamos que las religiones monoteístas, tanto judíos como cristianos, siempre que pagasen un impuesto, la yisa creo que se llama, o algo así, podían, digamos, practicar su religión con unas poquitas restricciones, pero digamos que en principio eran bastante respetados. Y de hecho, en esta zona, por ejemplo, en esta época, va a ser cuando se complete la Torá y la Misná. ¿De acuerdo? Es decir, es la época, digamos, en que las escrituras sagradas judías van a ser recopiladas. ¿De acuerdo? Digamos que va a ser una época, digamos, no vamos a decir de paz y de amor, ¿de acuerdo? Esto, si sigue sin existir, imaginaos en esa época. ¿De acuerdo? No se cogían de la mano y cantaban el Kumbaya, no. ¿De acuerdo? En absoluto. O sea, había sus problemas, de vez en cuando se levantaba una religión, por la posesión de una zona se enfrentaban unos con otros, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto, digamos, es una leyenda. Y a partir de aquí se empiezan a aparecer pueblos y más pueblos, ¿de acuerdo? Es decir, primero llegan las cruzadas, ¿de acuerdo? Llegan las cruzadas, esa barbaridad que cometimos los cristianos, digamos, en nombre de la recuperación de Tierra Santa. ¿De acuerdo? Es decir, las cruzadas, ¿para qué se hacen? Para recuperar Tierra Santa que estaba en poder de los musulmanes. Ya sabéis, desde 1098, en que Urbano II convoca la primera cruzada, es decir, se montan 4, a cada cual más disparatada, y se monta, por ejemplo, el reino de Jerusalén, ¿de acuerdo? No voy a hablar de las cruzadas como no he hablado de la dominación musulmana, ¿de acuerdo? Es decir, sabéis que no entramos precisamente dando besos. ¿De acuerdo? Pensad, por ejemplo, en la toma de Acre por parte de Ricardo Corazón de León, que el bueno de Robin Hood. ¿De acuerdo? El rey bueno de Robin Hood, cuando toma Acre, es decir, coge a todos los que pilla por ahí y directamente les destripa por si se habían tragado las joyas.
¿de acuerdo? Sin preguntar. ¿Te has tragado algo? No. O sea, te abre y luego dirá, pues no se ha tragado nada. ¿De acuerdo? Es decir, y estamos hablando de Ricardo Corazón de León. Atención. Por eso os digo que en esta época lo de hablar de barbaridades de unos o de otros no tiene demasiado sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues vuelven a ser recuperados los territorios, concretamente por Saladino, ¿de acuerdo? Pasa después a la dominación de los mamelucos egipcios, es decir, que es una zona que fijaos que va a estar continuamente pasando gente, digamos, de unos sitios y otros, hasta 1513, si no recuerdo mal la fecha, en la que pasa a formar parte del Imperio Otomano. ¿De acuerdo? El Imperio Otomano, los turcos, por decirlo de una manera un poco tal, que extienden el poder por esa zona, también porque, entre otras cosas, también poseían Egipto, entonces, lógicamente, todo esto hubo la pertenencia, pero que los otomanos, digamos que pasaban como del imperio, ¿no? Tenían el imperio, pero no le ponían ni nombre a las provincias, o sea, se la entregaban a uno y decían nada para ti. Es decir, luego se la entregaban a otro, ¿y qué zona? Pues esto ves Jerusalén, pues tú te coges así 10 kilómetros, pues eso para ti. ¿De acuerdo? O sea, no va a tener ni nombre. Es decir, fijaos que el nombre de Palestina, que había aparecido por ahí, bueno, todavía no había aparecido con los filisteos, yo digo, luego lo van a usar solamente los romanos. ¿De acuerdo? Los romanos, que va a ser concretamente cuando se expulsan a los judíos, es decir, y para quitarle el nombre de Judea, un poco para quitar digamos, las posibles reivindicaciones judías, lo llaman Palestina, ¿de acuerdo? Durante las cruzadas sí es cierto que los reinos, condados, ducados, lo que fueran, alemanes, sí lo llamaban Palestina, ¿de acuerdo? Es decir, pero para los demás era simplemente Tierra Santa y sobre todo era Jerusalén, ¿de acuerdo? Jerusalén vais a ver que es digamos, aquí el centro, el meollo, ¿de acuerdo? Es donde está todo el jaleo. Bueno, pues los otomanos, yo digo, aparte de que serían la leche militarmente, pero como gobernantes eran patéticos, ¿de acuerdo? Es decir, y digamos que van a tirarse como unos 3-4 siglos con un desgobierno absoluto en la zona en la que todo queda en manos más o menos de jefecillos locales, muchas veces cristianos, otras veces judíos, otras veces musulmanes, luego enfrentados con los beduinos, porque también hay que tener en cuenta que había una población importante beduina en la zona, siempre nos olvidamos de estos beduinos, por cierto, ¿de acuerdo? Hablamos de los cristianos, los judíos y los musulmanes, pero no nos olvidamos de los beduinos que también andaban por ahí. Por cierto, van a tener mucha importancia. Pero bueno. ¿Y son de qué religión? ¿Cómo? Normalmente animistas o politeístas, es decir, ya digo. Bueno, pues la cuestión es eso, que esta tierra queda gobernada por los otomanos, o mejor, desgobernada por los otomanos, porque lo de estos hombres era un auténtico caos. Yo digo, hasta que al final de la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Turco y empiezan los verdaderos problemas. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos, lo que hemos tenido hasta ahora es prácticamente la época buena. ¿De acuerdo? Estamos teniendo pueblos continuamente que están entrando unos contra otros, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿de acuerdo? Pero cuando termina la Primera Guerra Mundial, el problema crece. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se descompone el Imperio Otomano. Se descompone el Imperio Otomano con el famoso Kemal Atatürk, los jóvenes turcos y demás. Y a esto, digamos, a esta descomposición que va a hacer que las potencias europeas, concretamente Inglaterra y Francia y Rusia, entren un poco en el juego colonial. Tardaba en salir el colonialismo, ¿verdad? Tardaba en salir. Es decir, van a firmar, entre otras cosas, el famoso tratado Sykes-Picot, ¿de acuerdo? Es decir, entre Francia e Inglaterra un poco para repartirse esa zona. ¿De acuerdo? El tratado Sykes-Picot, que bueno, ahora voy con ello. A esto hay que sumarle un hecho, que es el tema del antisemitismo en la Europa, sobre todo del siglo XIX. No voy a remontarme al antisemitismo muy medieval, ni cosas de este tipo, porque, es decir, la expulsión de los judíos sefardíes, este tipo, no me voy a meter por ahí. Simplemente con la del siglo XIX me vale, ¿de acuerdo? Además, teóricamente la del siglo XIX no debería haber existido, porque casi todos los países estaban haciendo como gestos hacia los judíos para aceptarlos dentro de su población. Lo que sucede es que siempre con muchísimas restricciones, ¿de acuerdo? Es decir, y yo digo que ¿qué es lo que sucede? Sobre todo en Europa del Este, es decir, sobre todo en Europa del Este, lo que sería la actual Rumanía, Hungría, Bielorrusia, etcétera, los judíos las estaban pasando putas,
¿de acuerdo? Vamos a utilizar la expresión directamente. Y, digamos, se empiezan a dar cuenta los propios judíos de que hay determinados problemas que como judíos no pueden arreglar. Por ejemplo, ellos intentan integrarse en las sociedades, pero por el hecho de ser judíos se lo prohíben. Por el hecho de ser judíos se les obliga a vivir en determinados sitios. Por el hecho de ser judíos se desplazan poblaciones de un sitio a otro de una manera completamente arbitraria. ¿De acuerdo? Esto estamos hablando de Rusia, el caso de Rusia. Tened en cuenta, en el caso de Rusia aparece un señor que se llama, creo que era Sergei Nilus. Sergei Nilus publica un libro en el cual introduce una parte que igual os suena. Se llama Protocolos de los Sabios de Sion. ¿De acuerdo? Los protocolos de los sabios de Sion, que se supone que son, digamos, las actas de unas reuniones de un teórico comité judío internacional poniéndose de acuerdo entre todos para conquistar el mundo. Son una falsificación absoluta. ¿De acuerdo? Son una falsificación absoluta, son un invento de Sergei Nilus, ya os digo, sin embargo, están en la base del antisemitismo moderno. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto empieza a surgir, antes hablé de Gobineau y su teoría de las razas, digamos, esto se va extendiendo un poco por toda Europa y los judíos empiezan a ver eso, primero que su integración es prácticamente imposible y que sus problemas solamente se pueden arreglar considerándose, tened en cuenta, estamos en la época de los nacionalismos, considerándose una nación judía. ¿De acuerdo? Es decir, siendo conscientes de que los problemas tanto de sefardíes como de askenazíes son los mismos problemas, son problemas del pueblo judío. Y empieza a surgir, ya os digo, esta idea, ¿de acuerdo? Esta idea, digamos, nacional judía, podríamos llamar. No me gusta utilizar aquí el término nación, pero ellos lo usan, por lo tanto, me parece legítimo. ¿De acuerdo? Y van a surgir varias soluciones teóricas, pero sobre todo aparece un movimiento que aquí es muy importante, que es el sionismo. ¿De acuerdo? El sionismo, digamos que va a aparecer sobre todo teorizado por un tal Theodor Herzl, ¿de acuerdo? En una obra que se titulaba La nación judía, de Judenstaat, no, el Estado judío. El Estado judío. ¿De acuerdo? En el cual se empieza a abogar, ya había habido algunos, previamente alguien lo había comentado también esto, digamos la cosa de que hay que buscar un territorio donde se puedan ir los judíos y vivir tranquilamente. Se empiezan a plantear, por ejemplo, Argentina, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, porque Argentina era un país muy nuevo, prácticamente despoblado, y se plantea la solución argentina, es decir, bueno, pues nos vamos a Argentina, ¿de acuerdo? Incluso se plantea la solución de Estados Unidos, tened en cuenta que toda esta época se producen migraciones enormes que van a ir sobre todo a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos a principios del siglo XIX va a ser el país con mayor población judía del mundo. Creo que unos 3,5 millones aproximadamente, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Surge esta idea y surge también la idea de decir Palestina, que al fin y al cabo es la tierra prometida. ¿De acuerdo? Es decir, pero en principio no era ni siquiera el plan A. ¿De acuerdo? Incluso se va a plantear la solución Madagascar. ¿De acuerdo? Sí, enviarlos a Madagascar. ¿De acuerdo? Esta, de hecho, luego, entre otros, van a ser partidarios Hitler. Claro. De la solución Madagascar. Ahí solitos, aislados. Ahí está. No, tened en cuenta, a ver, que Hitler en principio no se plantea la solución final, ¿de acuerdo? Él se plantea librar a Europa de judíos. En ningún momento él plantea el tema de matar. Eso va saliendo con el tiempo. Se van dando cuenta de que para lo que ellos quieren es mejor idea. ¿De acuerdo? Es decir, pero la famosa solución final, los campos de concentración, cámaras de gas, etcétera, surge ya empezada la Primera Guerra Mundial, es decir, prácticamente 9-10 años después de que Hitler hubiese accedido al poder en 1933. ¿De acuerdo? Es decir, pero yo digo, pues este sionismo se va a extender por Europa, esta idea de, digamos, de moverse, sobre todo la idea de Palestina. ¿Por qué? ¿Por qué Palestina? Porque a Palestina ya estaban empezando a llegar un montón de emigrantes, sobre todo de lo que era la zona de Rumanía, Bielorrusia y Rusia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a través de Armenia les era más o menos sencillo llegar a, digamos, a lo que era Palestina y estaban empezando a asentarse. Y se dan cuenta de que, claro, ahí están entre población musulmana, en la que además hay una pequeña población cristiana que tiene unos ciertos privilegios, ¿de acuerdo? Y empiezan a ser conscientes de que tienen que hacerse con tierras y demás. Pero en principio es una solución que no acaba de cuajar, insisto, hasta la Primera Guerra Mundial. A consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la caída del Imperio Otomano es cuando precisamente los sionistas, después del Congreso de Basilea
en 1893-97. Por ahí. En los años 90 del siglo XIX. ¿De acuerdo? Es decir, ya empiezan a plantear la idea de trasladarse a Palestina. Y van a aprovecharse concretamente de que la Sociedad de Naciones le concede el protectorado de la zona de Palestina a Inglaterra. ¿De acuerdo? Es decir, se va a dividir la zona norte, más o menos que va a ser el actual Líbano aproximadamente, pasa a los franceses, ¿de acuerdo? Y el sur, lo que sería el actual Israel y Palestina, pasaría a los ingleses, ¿de acuerdo? Este protectorado inglés, que empieza en 1922, ¿qué es lo que va a suceder? Que venía previamente apoyado de una cosa que llamamos la Declaración Balfour, ¿de acuerdo? La Declaración Balfour, escrito Balfour, la habré visto varias veces, ¿de acuerdo? ¿Qué era? Era una carta que le escribe un ministro a Edmond de Rothschild, ¿de acuerdo? Al banquero. Bueno, Rothschild o Rothschild, ¿de acuerdo? Porque en Francia es Rothschild, y la rama francesa es Rothschild, pero claro, en Inglaterra es Rothschild, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rothschild o Rothschild? Bueno, el banquero este, ¿de acuerdo? Le escribe, es una carta, digamos, en la que dice que, bueno, pues que el gobierno de su majestad vería con buenos ojos en la creación de una comunidad judía en Palestina, y dice, respetando las posibles comunidades que pudiera haber. Esta frase es el truco en todos los sitios, ¿de acuerdo? Lo de sin dañar a las comunidades que puedan estar ahí. Porque esta luego nos la vamos a encontrar en las resoluciones de las Naciones Unidas, nos la vamos a encontrar prácticamente en todos los lados. ¿Qué significa eso de sin dañar a los que estén ahí? Que si los he hecho antes, ya no están. ¿De acuerdo? Es decir, esto es bastante más problemático de lo que parece. Bueno, el mandato inglés, digamos, pues, ¿qué es lo que sucedía? Porque Palestina en este caso tenía la suerte de que no tenía casi nada, ¿de acuerdo? Ni petróleo, ni minerales extraños, ni cosas de este tipo. Y entonces, pues digamos que el colonialismo les afecta solo de una manera muy lateral, no es excesivamente complicado, porque únicamente les interesaba esta zona para proteger el canal de Suez, que sí que era lo que les importaba, porque era lo que permitía el paso desde Inglaterra hasta la India, ¿de acuerdo? Eso sí que les interesaba bastante. Por eso se quedan con la zona sur y no con la zona norte, ¿de acuerdo? Es decir, que tampoco eran tontos los ingleses. Son ingleses, conducen por el otro lado, pero sí, porque no sé por qué lo conducen, por la izquierda. Es decir, pero tontos no son, ¿de acuerdo? Comen pastel de riñones y aún así tontos no son. Aún así, tontos no son. Bueno, pues la cuestión es esta, es decir, que el mandato se va a desarrollar, digamos, de una manera más o menos bien. O sea, no va a haber muchos problemas con ellos, no van a tener que meterse en demasiados jaleos, hasta que empieza a crecer con el tiempo esta inmigración judía, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues primero, todos estos que proceden digamos, del este de Europa, ¿de acuerdo? Por cierto, me gustaría saber dónde está la raya del este, pero bueno, vale, del este de Europa, ¿de acuerdo? ¿De Alemania para allá? Sí, de Alemania para allá. ¿Y por qué Alemania no es del este? Yo es que a mí esto de la raya, ¿recordáis un día que hablábamos del orientalismo? Que os decía que es que mata cojones que Argelia, que está debajo de Almería, sea oriente. ¿De acuerdo? O sea, son cosas que a mí me llaman mucho la atención. Pero bueno, es decir, que digamos esta inmigración que se empieza a producir, que sobre todo va a crecer ¿cuándo? A partir de 1933. Es decir, a raíz de la subida del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, NSDAP, ¿de acuerdo? Es decir, de Hitler. A partir de ahí, claro, cada vez las medidas que va adoptando Hitler, aquí esto también es alucinante, o sea, la serie de medidas que van tomando, la escalada es algo brutal. Tengo yo por caso un par de libros que hablan precisamente de eso, dos tochos importantes, y es eso, es que prácticamente cada 2 días se les prohibía algo. Pues 14 de abril, no pueden montar negocios bancarios, vale. 16 de abril se les prohíbe vender cremalleras o cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Es una cosa alucinante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta gente empieza a emigrar y ¿qué se plantean? Palestina, ¿de acuerdo? Palestina, ¿por qué? Pues porque Inglaterra digamos, en cierta manera como que les animaba a moverse hacia allá, ¿de acuerdo? Aparte hay que tener en cuenta una cosa, que en esta época se empieza a expulsar palestinos,
Perdón, se empiezan a expulsar judíos de todas las partes de Europa. Pero es que los países empiezan a cerrar sus fronteras a los judíos, incluido Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez la solución palestina es la única que les queda. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que estoy intentando ser, para lo que soy yo, estoy intentando ser tremendamente ecuánime, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo estoy muy bien diseñado, es decir, y aparte mis prestaciones son magníficas, pero como persona, o sea, como barco no, porque yo como barco escorro rápidamente por un lado para otro, ¿de acuerdo? Pero como persona estoy muy bien diseñado, ¿para qué vamos a decir que no? Y no hablemos de mis prestaciones, pero bueno, a lo que voy es a eso. Es decir, que fijaos cómo la solución palestina acaba casi convirtiéndose en una necesidad. ¿De acuerdo? Es decir, el único camino ya. El único camino. Pero claro, ¿qué sucede? Que los musulmanes asentados en Palestina, vamos a llamarlos ya palestinos, ¿de acuerdo? Empiezan a ver como un problema las compras de tierra por parte de judíos. Bueno, ten en cuenta, todavía no podemos hablar de israelíes. ¿De acuerdo? Es decir, las compras de tierra por parte de judíos, las técnicas incluso que empiezan a utilizar para hacerse con las tierras, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que ya en esta época, en este caso los judíos, empiezan a utilizar el terrorismo. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces habéis oído la palabra terrorista aplicada a Hamas, Hezbollah, etcétera? Sin embargo, ¿cuántas veces la habéis oído respecto al Estado de Israel? Bueno, porque sepáis que el partido que está en el poder, el Likud, ¿de acuerdo?, proviene de una cosa que se llamaba el Irgun, que es un grupo terrorista, ¿de acuerdo?, del cual formaron parte David Ben Gurión, primer presidente de Israel, Isaac Shamir y Ariel Sharon. Me imagino que sonarán estos nombres. Todos ellos primeros ministros de Israel. ¿De acuerdo? Pero que era un grupo terrorista. Ojo, o sea, no es que fueran gente que tirara piedras, no, era un grupo terrorista. ¿De acuerdo? Cuidadito con esto. ¿De acuerdo? Vale, los ingleses van a hacer muchas veces la vista gorda respecto, digamos, a estos asentamientos, vamos a llamarlos así ya, judíos. Yo digo, estos asentamientos empiezan a prosperar, es cierto, y decir, ¿por qué? Porque van a traer, esta gente, muchos eran gente con carreras superiores, eran gente con carreras técnicas, y entonces empiezan, digamos, a trabajar digamos, para enriquecer un poco el país. Y es cierto que se va a producir un crecimiento económico bastante grande, sobre todo por la modernización de los medios agrícolas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que van a aprovechar cultivos ya existentes, el olivo, los cítricos, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer ellos? Digamos, potenciarlos. ¿De acuerdo? Aquí entra otra idea del colonialismo. ¿Veis? Si no hubiera sido por los judíos... No. Si no hubiera sido por estos asentamientos judíos, los palestinos nunca habrían sido capaces de enriquecerse. ¿De acuerdo? Recordad esta idea básica del colonialismo. Hay pueblos mayores de edad y muy grandes y muy buenos, y hay pueblos que siempre serán menores de edad a los que tenemos que tutelar y enseñar a progresar. ¿De acuerdo? Esto empieza a surgir, ya os digo, en esta época. Vale. Al final la cosa acaba estallando, ¿de acuerdo? Acaba estallando en las revueltas entre 1936 y 1939, que es cuando ya el Irgun empieza a funcionar como Dios manda, revueltas que los ingleses tienen que reprimir como buenamente pueden, y la cosa se va calentando y afortunadamente, fijaos lo que acabo de decir, estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque digamos que eso va a pacificar un poco la zona, en cuanto que al estar el protectorado inglés, digamos, casi todos van a alinearse con los aliados, no les va a importar el hecho de que unos fueran judíos u otros fueran musulmanes, sino que, digamos, ante todo les interesaba la lucha contra Hitler. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Hitler amenazaba a estos judíos. Sin embargo, ¿qué sucede? Que aquí sí que es cierto que algunos grupos palestinos van a tomar una decisión muy controvertida, que es, por ejemplo, la del mufti de Jerusalén de, ¿cómo se llama?, apoyar a Hitler. Es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿De acuerdo? Esto fue un error bastante importante, yo digo que luego acabarían pagándolo. ¿De acuerdo? Acabarían pagándolo, ¿por qué? Porque siempre esto se ha esgrimido como una cosa de los palestinos están en contra de los israelíes y desean su muerte. La prueba la tenemos en el mufti de Jerusalén.
¿De acuerdo? Fijaos cómo voy a todas estas cosas de discurso, ya veréis por qué. Porque al fin y al cabo, todo esto, digamos, la opinión que nosotros tenemos de palestinos y de la situación en Israel es una cuestión de discurso ganado. ¿De acuerdo? Hay gente que ha ganado el discurso y gente que lo ha perdido. Ahora iré con ello. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo digo, la cuestión es eso, que estalla la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de 1945, claro, empiezan ya las emigraciones absolutamente en masa de judíos. Tened en cuenta, después del Holocausto, es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Porque con la gente que se encuentra en los campos de concentración dicen, algo tenemos que hacer con esta gente. Y la opción, ¿cuál va a ser? Pues meterlos en otros campos, más amistosos, pero campos al fin y al cabo. Y empieza nuevamente la cosa de, a ver, en Europa no nos quieren y ya lo sabemos. A algún lado nos tenemos que ir. Bien, ahí está Palestina. Ya existía un fondo judío internacional, digamos, para ayudar a este tipo de cosas, y van a empezar a intentar emigrar en masa. Aquí se producen episodios como el del Éxodo, es decir, el del barco del Éxodus famoso, es decir, que llega con 500 migrantes y los ingleses le obligan a dar la vuelta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, claro, esta entrada en masa ya habían tenido los conflictos de 1936 a 1939, no querían más jaleo. Pero empiezan a darse cuenta de que Estados Unidos empieza también a apoyar, claro, no, es que si no me van a venir a mí, no, que me vayan a Palestina. ¿De acuerdo? Se empieza a apoyar la solución palestina como, digamos, una solución para decir, ¿qué hacemos con todos estos judíos que están aquí? ¿Vale? En 1948, Inglaterra está ya hasta aquí. Bueno, en 1947, de movidas, de que le manden los países, de quedar como la mala, no dejando entrar inmigrantes, y dice, señores, que se acaba el mandato. Se acaba el mandato. El mandato creo que tenía como final, creo que era el 17 de mayo del 48, y ellos el 1 de enero dicen que mira, que empezamos aquí a desmantelar, ¿de acuerdo? Y ellos empiezan a desmantelar sus cosas, y sí, era el 17 de mayo, efectivamente. Y el 18 de mayo aparece David Ben Gurión y proclama el Estado judío de Israel. ¿De acuerdo? Es decir, entonces aquí es donde empieza la historia. Aquí es donde empieza la historia. Porque, claro, los judíos empiezan a desarrollar una estrategia estatal. ¿De qué parte esto? Pues, por ejemplo, de impuestos, parte de finanzas, parte de reparto de la población y parte de unas fuerzas armadas. Ellos no tenían fuerzas armadas, tenían lo que se llamaba la Haganá, ¿de acuerdo? Que significa defensa, no significa otra cosa. La Haganá, que era un poco, pues, grupos que se habían entrenado, por ejemplo, con los ingleses. Bueno, de hecho estaban no solo entrenadas, sino los mandos eran ingleses, muchos de ellos, ¿de acuerdo? Es decir, pero que no tenían, digamos, una estructura militar del todo, ¿de acuerdo? Van a empezar a desarrollar a lo bestia y en 1948 va a estallar la primera guerra en Palestina, ¿de acuerdo? Entre palestinos e israelíes, por precisamente el problema de dónde nos ponemos cada uno. ¿Cómo termina esta guerra? Pues con la resolución 181 de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? La resolución 181 que divide lo que es la zona, bueno, entrega la Transjordania, lo que hoy en día sería Jordania, por un lado, la separa, es decir, la orilla derecha del Jordán, de acuerdo, lo que ahora sería Jordania, Siria por otra parte, Líbano por otra parte, y, digamos, establece un estado mixto, de acuerdo, un estado mixto judío-musulmán, de acuerdo, en el que se entrega el 54% el 54% del territorio a los judíos, el 43% a los musulmanes, y queda libre el 1% que es Jerusalén, Belén y Nazaret, que tienen un estatus especial. ¿De acuerdo? Es decir, que son, digamos, propiedad de todo el mundo. De hecho, digamos, a los musulmanes se les concede el este de Jerusalén. ¿De acuerdo? Vale. Esto en principio decimos, muy bien, ¿de acuerdo? Es un reparto más o menos justo. Vemos que están llegando muchísimos judíos, ¿no? Decimos 56-43, vale. ¿Qué es lo que sucede? Que es que los judíos representaban escasamente el 30% de la población y reciben el 56% del territorio. ¿De acuerdo? Y además las partes palestinas quedan divididas. ¿De acuerdo? Si cogéis el mapa, si esto es el folio, si esto es, digamos, el territorio de Israel, tenemos aquí Cisjordania y aquí tenemos Gaza. ¿De acuerdo? Queda incluso, y aquí Jerusalén.
¿De acuerdo? Es decir, queda todo completamente dividido. Y a partir de aquí ya se arma la de Dios, ¿de acuerdo? Es decir, porque los judíos cada vez van a tomar más, ya son un Estado reconocido internacionalmente, cosa que no es Palestina, ¿de acuerdo? Cosa que no es Palestina, Palestina no es un Estado reconocido, ¿de acuerdo? Es decir, ¿y qué pasa? Pues que va a surgir la leyenda de David y Goliat. ¿De acuerdo? Fijaos que empezamos con la Biblia y seguimos con la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que rápidamente los gobiernos musulmanes de alrededor, Egipto, bueno, en esa época se llamaba todavía Transjordania, es decir, del rey Abdullah, que era el padre de Hussein, el que se casó con Nur, esa que era Abdullah. ¿De acuerdo? Muy bien, si te vas a Lola, mejor. Ahí está. Ya os digo, y Siria y Líbano, ya os digo, ¿qué es lo que sucede? Se van a alinear a favor de los palestinos. ¿De acuerdo? Con lo cual, claro, son los pobres israelíes que están ahí en medio de unos países que amenazan su seguridad. ¿De acuerdo? Es que podemos caer en cualquier momento, porque además, ¿qué tenemos en nuestro territorio? Tenemos grupos armados de guerrilleros. ¿Qué diferencia la expresión grupos armados de guerrilleros de la palabra terroristas? Vosotros pensad en una cosa, si los franceses en 1802 hubiesen tenido que definir de alguna manera a la gente que el 2 de mayo se levantaron en Madrid, ¿cómo los hubiesen llamado? Terroristas. ¿De acuerdo? Cuidado con este término terrorista, ¿de acuerdo? Porque además se nos vende que todos los terrorismos son iguales y demás. No es cierto. ¿De acuerdo? Por favor, que nadie quiera ver aquí una justificación del terrorismo, ¿de acuerdo? Recordad que, hoy estoy pisando huevos. ¿De acuerdo? Hoy creo que es el día que más huevos he pisado en toda mi vida. O sea, yo llevo conteniendo la respiración desde que empezaste a hablar. O sea, sí, parezco chiquito en la calzada. O sea, ya digo, es una cosa tremenda. Bueno, pues yo digo, decir, el tema del terrorismo, nosotros se nos dice hoy, jamás decimos terroristas. Se dice Hezbollah, terroristas. Al-Fatah, terroristas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos. ¿Vale? Y si mañana el manchego gana a la selección de Estados Unidos, ¿se cabrea Trump y mete en la lista al manchego? ¿Qué pasa? ¿El Deportivo Manchego se convierte en un grupo terrorista? Pues sí, según la definición que nosotros tenemos ahora, lo es. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, cuando os decía, Ariel Sharon, David Ben Gurión, formaban parte del Irgun, ¿eran terroristas? No. Eran luchadores por la libertad. ¿De acuerdo? Fijaos en este pequeño detalle. Eran luchadores por la libertad. Lo hemos tenido con ETA. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Lo hemos tenido con ETA. Con ETA al principio había esta visión de luchadores por la libertad. Luego nos dimos cuenta de que no. ¿Qué pasa con el IRA en Irlanda? Igual. ¿De acuerdo? ¿El IRA en Irlanda era un grupo terrorista o eran luchadores por la libertad? Ojo con eso. ¿De acuerdo? Fijaos en este tipo de detalles. No todos los grupos terroristas buscan lo mismo. No es lo mismo hablar de Al-Qaeda que hablar de Al-Fatah o hablar de Hezbollah. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos grupos que van a empezar a surgir en Palestina, porque de alguna manera tienen que organizarse, ¿de acuerdo? Es decir, jamás luego hablaremos de la OLP y la FNPLP. O sea, porque aquí sabéis que, bueno, desgraciadamente, el nombre de los grupos palestinos dio origen a uno de los mejores chistes de la vida de Brian, que es cuando empiezan con las siglas de los diferentes grupos. ¿De acuerdo? Lamentablemente, pero bueno. Es decir, estos grupos tienen una entidad que va mucho más allá del hecho de realizar actos terroristas, cosa que no tenía el Irgun. ¿De acuerdo? Estos son estructuras sociales, son estructuras de solidaridad, estructuras incluso sindicales, de educación. ¿De acuerdo? Es decir, que la cosa va a un nivel mucho más profundo. Por eso tienen el apoyo popular que tienen. ¿De acuerdo? Ahora cuando llega la intifada ya hablaremos de este tema. ¿De acuerdo? Porque ya veremos por qué se suicida esta gente. Ahora hablaremos de ello. Pero bueno, a ver, ya vuelvo al 48. ¿De acuerdo? Es decir, se empieza a montar, digamos, este tipo de problema bastante grande. Surge esta leyenda de David contra Goliat. ¿De acuerdo? Tengo a todos los países contra mí, quieren atacarme, luego me están atacando desde dentro. Somos un pobrecito Estado judío en medio de un mundo musulmán hostil. ¿De acuerdo? Y este discurso va a cuajar.
Es decir, va a cuajar. ¿Por qué? Porque además se van a apoyar en dos cosas. Fíjense, no hace tantos años ya fueron contra nosotros los alemanes. Porque efectivamente 3 años antes había terminado el Holocausto. Y venimos de una ola de antisemitismo general. ¿De acuerdo? Claro, todo esto a la opinión mundial empieza a decir, ostras, es verdad, pobrecicos. ¿De acuerdo? Pero bueno, van pasando los años, la amenaza cada vez es más tocha, hasta que por fin sale la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días fue cuando lo de David y Goliat empezó a temblar un poco. Porque resulta que el David chiquitito, no, si nosotros aquí tenemos una escopeta. Es decir, resulta que se carga a una coalición de todos los países árabes de la zona. ¿De acuerdo? Y en 6 días. ¿De acuerdo? Es decir, entonces ya la gente empieza a decir, uy, estos a lo mejor no son tan chicos, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay un país que empieza a decir, me interesan estos chicos, que es Estados Unidos. Estados Unidos en principio había quedado un poco fuera hasta que llega esto. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos está metido en la guerra de Israel, de Vietnam, está en una serie de... Ya os digo, y empiezan a ver esto y se empiezan a dar cuenta de que los movimientos de liberación de los países del tercer mundo, a ellos les ponían en un problema. ¿Por qué? Porque muchos de estos países eran apoyados por la Unión Soviética. No por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones únicamente de equilibrio entre las dos potencias. Tened en cuenta que lo de la Guerra Fría aquí va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, Israel, que en principio nosotros lo imaginamos siempre alineado con Estados Unidos, no, amigos, en la Guerra del 48 le compran las armas a Checoslovaquia, ¿de acuerdo? Que ya era un régimen comunista. Va a tener conversaciones con la Unión Soviética muchísimas veces, ¿de acuerdo? Y Estados Unidos acaba entrando precisamente para que Israel no se vaya a la órbita de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Porque encima se dan cuenta eso del poderío militar que tienen. Ten en cuenta que prácticamente todo el mundo les vendía armas. Franceses, ingleses, estadounidenses, todo el mundo vendía armas a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ellos juntaban y cuando se dan cuenta tienen un arsenal, ¿verdad? Que es un país que no sé si tiene 10 millones de habitantes y tiene armas nucleares. No sabemos cuántas, pero tiene. ¿De acuerdo? Es decir, la guerra está del 1967, ¿qué es lo que va a hacer? Va a envalentonar todavía más Israel. ¿De acuerdo? Es decir, y entre otras cosas, lo que van a hacer va a ser tomar los altos del Golán, es decir, van a armar la de Dios en Cristo, la península del Sinaí, que luego la van a tener que devolver, es decir, cosas que no les pertenecían. De ahí que surja la resolución 242, que les obliga a volver a lo que se conoce como la línea verde, es decir, a las fronteras establecidas en la 181. Es decir, fijaos que ya incluso las Naciones Unidas ya les van empezando a poner un poco, decir, tío, calma que os estáis pasando. Y en este contexto posterior a la Guerra de los 6 días es cuando, no aparece exactamente, pero sí cuando va a cobrar importancia una organización que es la OLP, ¿de acuerdo? La Organización para la Liberación de Palestina, a la que recordáis por su líder histórico, Yasir Arafat, ¿de acuerdo? Yasir Arafat, que sabéis que es el super mega ultra terrorista. Vamos, terroristísimo. No hay ni un solo atentado que se le haya atribuido a él. Sin embargo, él estaba detrás de todos, ¿de acuerdo? Sí, porque era la OLP, no, era la FNLP, el Frente Nacional para la Liberación de Palestina, que era un grupo completamente distinto. Esos sí eran los que ponían bombas, esos sí eran los que secuestraban aviones, etcétera, no la OLP. ¿De acuerdo? Fijaos, nos hemos quedado con lo de LP y ya está. Y entonces hemos atribuido a un grupo las cosas que hacía otro, que por cierto estaban enfrentados. ¿De acuerdo? Un pequeño detalle que muchas veces nos pasa de desapercibido. ¿De acuerdo? Es decir, que no era la OLP, sino la FNLP. ¿De acuerdo? Claro, como la FNLP comete estos, digamos, el secuestro del Aquile Lauro, los secuestros de aviones, cosas muy espectaculares, ¿qué es lo que sucede? Que la imagen de los terroristas la tenemos en bandeja. ¿De acuerdo? Tenemos la imagen de los terroristas en bandeja. Mírenlo, es que lo están haciendo, fíjense, en el Aquile Lauro, que matan a un pobre anciano por una bala perdida, por cierto, pero bueno, lo mataron, ¿de acuerdo? Pero bueno, que han secuestrado aviones, que no sé qué. Oiga, que es que Israel ha volado un avión civil libio. Que es que Israel ha hecho esto, ha hecho lo otro. Es decir, todavía no ha llegado a Sabra y Chatila, es decir, pero bueno, es decir, se están liando aquí una serie de historias bastante curiosas. El Mossad había entrado en Argentina
como una bestia parda para detener a Eichmann. Es decir, que no voy a decir que estuviera mal detener a Eichmann, al contrario, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo hacen saltándose a la torera toda la legislación internacional, ¿de acuerdo? Es decir, empieza a surgir aquí una serie de cosas bastante curiosas. Tened en cuenta que, por ejemplo, incluso Israel en su momento terrorista, que se me había olvidado antes comentarlo, durante el mandato, que fue además una de las cosas por las que abandonan el protectorado los ingleses, es decir, vuelan un hotel, el Irgun vuela un hotel en Jerusalén en el que estaba alojado el alto mando inglés. ¿De acuerdo? Y se quedaron tan anchos. ¿De acuerdo? Se quedaron tan oreados. Y esa es una de las razones por las que dicen los ingleses, mira, quedaos aquí y haced lo que os dé la gana. ¿De acuerdo? Bueno, pues la cuestión es eso, que empieza a cambiar un poco el ambiente internacional hacia Palestina. ¿De acuerdo? Y se empieza a reconocer la necesidad de, sobre todo a partir de 1982, de llegar a algún tipo de acuerdo que arregle todo este problema. Es decir, y aquí es donde entra la OLP. La OLP va a ser el único grupo que va a ser reconocido como, por así decirlo, portavoz de Palestina, ¿de acuerdo? A nivel internacional, tanto en la ONU, digamos, en todas partes. Y además la OLP va a dar un giro bastante curioso, que va a ser el de la aceptación del doble Estado, ¿de acuerdo? Algo a lo que Israel se ha negado sistemáticamente, digamos, a lo largo de su historia. Es decir, de doble Estado, nada. ¿De acuerdo? Sin embargo, digamos, por parte de la población musulmana, se está de acuerdo en decir, sí señor, aplicamos la 181. Es decir, con este reparto no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué tienen miedo concretamente los israelíes? A la demografía. A la demografía. Es decir, a que en un momento determinado la población musulmana dentro del mismo Estado pueda superar a la población judía. Es decir, se han ido negando sistemáticamente. Bueno, pues la OLP, ya os digo, va a tener una aceptación internacional, a pesar incluso de este intento de atribuirle a la OLP las cosas que hacía la FNLP, ¿de acuerdo? Jaleo de siglas, por Dios. Yo digo, el Frente Popular de Judea, el Frente Judeo de Liberación. Yo digo, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Que en 1982, digamos, la OLP se había refugiado ya en el Líbano, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué hace Israel? Invade el Líbano. ¿De acuerdo? Es decir, ¿para qué? No, es que vamos a por los terroristas de la OLP. Ya, oiga, pero que están en mi país. Ya, pero es que me están amenazando a mí. Invaden el Líbano y se quedan tan anchos. ¿De acuerdo? Toda la franja sur del Líbano, bombardean bombardean Beirut. Beirut ya sabéis que bueno, es la ciudad bombardeada por antonomasia. Ya os digo, se quedan con los altos del Golán, una serie que ¿cómo se llama? Ya los tenían, pero estaba ahí un poco a medias. ¿Y qué pasó a nivel internacional? Nada. Que la OLP al final tuvo que salir de Beirut, ¿de acuerdo? Y marcharse a Túnez. Y aquí empieza a aparecer Ronald Reagan, luego aparecerá Clinton, es decir, van a empezar una serie de señores que van a intentar sacar una serie de tratados, como el Tratado de Madrid, los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Camp David, es decir, van a empezar a salir un montón de cosas que al final no van a llegar a nada. ¿Por qué? Porque Israel se ha negado sistemáticamente a aplicarlos, ¿de acuerdo? A raíz de la ocupación del Líbano y del problema de la OLP, ¿qué es lo que surge en Israel y en Palestina? Pues surge, digamos, la explosión de los asentamientos. Es decir, se dan cuenta de que son absolutamente intocables los israelíes y empiezan a asentarse en los territorios de Gaza y Cisjordania, fundamentalmente en Cisjordania, ¿de acuerdo? Porque Gaza, sabéis que la superficie de Gaza es más o menos la mitad de la ciudad de Málaga, ¿de acuerdo? Y tiene una población de unos 4 millones de habitantes, ahí os lo dejo. Málaga anda por unos 500.000, entre 500 y 600.000, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de lo que es Gaza. Es decir, porque luego viene. Bueno, pues el tema es ese, es decir, empiezan los asentamientos, claro, asentamientos ilegales, porque eso es territorio palestino. Militarizan toda la zona. Es decir, tened en cuenta una cosa, con el pueblo palestino sucede una cosa muy curiosa. He titulado la charla Voces de nadie desde ninguna parte, ¿de acuerdo? ¿Y qué he puesto? Es la cufilla, el pañuelo palestino, como si fuera una alambrada. ¿Por qué? Porque en Israel o en Palestina, el simple hecho de nacer palestino ya es una alambrada.
¿De acuerdo? Es decir, quedas fuera de todo. Ten en cuenta, ¿qué suponemos que es un país? Es una porción de tierra en la que hay pues, sus recursos de agua y en la que encima hay aire, ¿no? Como en todos los países. Bien, pues resulta que los palestinos no controlan su tierra porque son zonas militarizadas, no controlan su agua porque es propiedad de Israel, a pesar de que ellos tengan todo el Jordán, ¿de acuerdo? Y no controlan el aire porque es espacio aéreo israelí. Es decir, fijaos la situación que se está produciendo con este pueblo, ¿de acuerdo? Aparte de que hay otra cosa, aproximadamente el 50% de los palestinos viven fuera de Palestina. Y de ese 50%, casi el 80%, hablamos de casi 2 millones de personas, viven en campos, ¿de acuerdo? En campos de refugiados. Hubo que crear la UNRWA, es decir, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Guerra, simplemente para los palestinos. Si no hubiera sido por la UNRWA, no hubieran llegado a nada. ¿De acuerdo? Son los que han montado las infraestructuras de escuelas, las infraestructuras de hospitales, todo esto. ¿Para qué? Para que luego llegue Israel y las vuele. ¿De acuerdo? Pensad que si ahora mismo sale una noticia de que, como ha salido, ¿de acuerdo? Que Rusia ha volado un hospital en Kiev. ¿Qué hacemos todos? Nos llevamos las manos a la cabeza. Decimos, esto es delirante. Hablamos de Gaza. Hablamos de Gaza. Escuelas, guarderías, hospitales. Los hemos visto. Y estoy hablando de los últimos días. No estoy hablando de los años 60, 70, 80. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque Israel se salta la Convención de Ginebra cuando quiere y se la pasa, ya sabes, por el forro de dónde. ¿De acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, estos días una de las cosas que he hecho ya por fin ha sido leerme la Convención de Ginebra. ¿De acuerdo? Yo creo que menos el prólogo se lo salta todo. Y el prólogo, cuidado. ¿De acuerdo? Habría que verlo, decir, son unos actos. ¿En qué se camuflan? En que los otros son terroristas. Es que no, pero no les han atacado, pero igual nos atacan. Por si acaso, ¿de acuerdo? Pero oiga, es que usted no puede hacer eso. Es que a nosotros los nazis, o sea, ¿qué pasa? ¿Que porque te pegaron pegas? ¿De acuerdo? Fijaos cómo este discurso flaquea mucho. Claro, los bombardeos a hospitales, a centros educativos, se justifican un poco en el sentido de que es sitios que están albergando, acogiendo, ocultando a terroristas. ¿Estás segura? No, digo, es lo que dicen. Eso es lo que dicen, claro. Digo, como que la población civil, dicen, está protegiendo. Entonces, la cosa es que antes has dicho, claro, voy a llegar a eso. ¿Qué ocurre con la población civil? Claro, ¿qué ocurre con la población civil? Ahí está. ¿Qué es lo que sucede? A ver. Aunque eso fuera un hospital es un hospital. No pueden matar inocentes. En el Estado español sabíamos que mucha población protegía a los terroristas de ETA. El Estado español no se le ocurrió nunca poner una bomba en el País Vasco. Efectivamente. Claro, el tema es... Las Icastolas, ¿cómo se le iba a ocurrir poner una bomba para una Icastola? Cuando sabía que estaban adoctrinándolos para que participaran en ETA. Aquí hay un tema que es muy curioso, es decir, que es el de los terroristas. Es decir, es que vuelvo a la definición de terrorista. En uno de los libros que he leído venía un chiste que apareció en un periódico que decía, bueno, hemos detenido a 5.000 terroristas, no sé cuánto tal, 400 de ellos bebés. ¿De acuerdo? Es decir, para Israel, terrorista no es solamente la persona que pone una bomba o comete un acto terrorista, sino que es su familia, sus hijos, la gente que le pueda conocer. Es decir, toda la gente que tenga algún tipo de relación con ella. Es decir, y todo el mundo es sospechoso de terrorismo por el simple hecho de ser palestino. Esto es como si decimos, por el simple hecho de ser vasco eres un etarra. Pues esto sucede en Palestina, pero legalmente. ¿De acuerdo? No es una cuestión de que la gente lo pueda pensar y decirlo en los bares, no. O sea, es que la gente piensa esto. Es decir, las estadísticas son terribles, es decir, en cuanto a intenciones de voto y cosas de este tipo. Es decir, y lo de que se esconden, ¿quién te lo dice? ¿Y por qué no te enseñan luego los cuerpos? Claro, es que esto son cosas muy graciosas. Sí, hemos matado a 30. A ver, es que si usted me dice que ha matado a 30... enséñeme los 30. Con que me enseñe 20 me conformo. Venga, enséñeme 3. ¿Dónde están? ¿De acuerdo? Simplemente ellos te lo dicen, los medios de comunicación lo apoyan
Y ya está. Fijaos en el problema. ¿Quién es el que acaba sufriendo todo esto? El pueblo palestino. El pueblo palestino. Que el pueblo palestino ya ha estallado en dos que se llaman levantamientos, pues me he ido un poco, por cierto, es decir, dos levantamientos que son lo que conocemos como intifadas, ¿de acuerdo? La intifada, es decir, ¿qué es la primera? La primera es una reacción, digamos, precisamente a todo este tema del Líbano, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que hacen? Se van a enfrentar al ejército israelí fundamentalmente menores. Tened en cuenta que los menores en 1987... Desde 1967 lo único que habían conocido era un régimen militar, ¿de acuerdo? Un régimen con asentamientos, un régimen en el que vivían rodeados de alambradas, un régimen en el que se crean muros para que tengan que pasar a la zona israelí, un régimen donde ya Jerusalén no es territorio palestino, ¿de acuerdo? Es decir, entonces empiezan a enfrentarse a pedradas. La represión fue brutal, ¿de acuerdo? La represión fue brutal, esto en 1987, pero en el año 2000 se produce la segunda intifada. ¿Por qué? Porque en un ataque de aquí están mis cojones, coge Yitzhak Rabin y se pasea por la explanada de las mezquitas, que era territorio musulmán, porque es un santo lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que se monta la segunda, entre Al-Fatah y Hamas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con esta segunda? Que están ya hasta aquí. Y dice, mira, con piedras no hacemos nada. ¿Nos van a llamar terroristas? Pues vamos a hacer terrorismo, pero de verdad. Y empieza el tema de los suicidas. ¿De acuerdo? Es decir, claro, los suicidas, pensar que nosotros podemos estar esperando el autobús y llega un señor y se vuela, o podemos estar en una pizzería y llega un señor y se vuela, nos parece tremendo. ¿De acuerdo? Nos parece horrible. Y lo es. ¿De acuerdo? O sea, y lo es. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nos lo han vendido aquí? Es decir, ¿cómo nos vendieron estos señores que se volaban? ¿Eran señores que luchaban para generar el Estado en Israel? ¿Eran señores que luchaban por la libertad de su país? No, era gente que esperaban que les dieran 13 vírgenes en el cielo. Fijaos qué simplificación, ¿de acuerdo? Es decir, ya no eran solo terroristas, eran estúpidos, ¿de acuerdo? Y además estaban más cachondos que el perro un ciego. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos de qué manera nos vendieron esto. Es decir, gente que se vuela. ¿Otro cree que alguien se va a suicidar porque le digan que en el cielo va a tener 13 vírgenes? Por favor, seamos serios. ¿De acuerdo? Bueno, pues el discurso ha cuajado. El discurso ha cuajado. ¿Por qué? Porque coincidió que un año después del inicio de la intifada, el 11M. ¿De acuerdo? Entonces empieza la lucha contra el terrorismo, la demonización de los musulmanes, y de todos estos polvos, amiguitos, vinieron estos lodos. ¿De acuerdo? Corto un poco abruptamente, lo siento. Me quedaba un poco que decir, pero es que quiero que Lidia lea, aunque sea un par de poemas, porque algunos me van a pasar. Vais a ver, algunos son tremendamente duros. ¿De acuerdo? Algunos son tremendamente duros. ¿Por qué? Porque es esta gente de la que estaba hablando la que los escribe. ¿De acuerdo? Son poemas escritos por mujeres, están escritos en el extranjero, ¿de acuerdo? Casi todas ellas viven en Estados Unidos. Falta una, que es Nathalie Andal, que es de origen francés y escribe también en Estados Unidos, pero os traigo aquí a 3 o 4 que son fantásticas. Bueno, le cedo la palabra a Lidia. Voy a leerlos un poco porque como vamos mal de tiempo y si queremos que entendáis el mensaje, si te parece no leo las versiones originales y que luego ya los vean. Todos ellos están escritos en inglés porque estas autoras escriben en inglés, pero os voy a leer las traducciones directamente. Algunos son un poco duros. Hay uno que se llama Nosotros enseñamos vida, Señor, y es de una autora que se llama Rafif Siada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límites de palabras. Hoy mi cuerpo fue masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límites de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de la ONU. Pero aún así me preguntó, señorita Siada, ¿no cree que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia,
pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre Gaza. La paciencia me ha abandonado. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafif, acuérdate de sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros los palestinos enseñamos vida después de que ellos han ocupado los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida después de que ellos han construido sus asentamientos y muros de apartheid, más allá de los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida, Señor, pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisada para caber en audio digital y límites de palabras. Y danos solo un reportaje con lado humano. Verás, esto no es político, solo queremos hablarle a la gente de ti y de tu pueblo. Así que danos un reportaje humano. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Esto no es político. Me tienes que ayudar como reportera a ayudarte a contar tu historia, que no es un reportaje político. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre la mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Qué tal acerca de ti? ¿Tienes suficientes huesos rotos en las extremidades como para cubrir el sol? Pásame tus muertos y dame una lista de sus nombres, en un total de 1200 palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límites de palabras, y conmover a quienes son insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos sintieron pena por el ganado de Gaza. Así que les di resoluciones de la ONU y estadísticas, y condenamos, y deploramos, y rechazamos. Y estos no son lados iguales, ocupadores y ocupados, y 100 muertos, 200 muertos, y 1000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, ventilé las palabras y sonreí, no exótica, no terrorista. Y cuento 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchará a alguien? Quisiera poder llorar sobre sus cadáveres. Quisiera simplemente correr descalza por cada campo de refugiados y abrazar a cada niño, cubrir sus oídos para que no escuchen el sonido de las bombas por el resto de sus vidas como yo lo escucho. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada y déjame decirte, no hay nada que tus resoluciones de la ONU hayan hecho en absoluto sobre esto. No hay audio digital, ningún audio digital que se me ocurra, no importa cuán bueno mi inglés sea. No hay audio digital, no hay audio digital. No hay audio digital, no hay audio digital que los devuelva a la vida. No hay audio digital que arregle esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñar al resto del mundo vida, Señor. Brutal. Lo colgaré en el blog. En una, digamos, recitación de la propia autora, en inglés. Es brutal. Que no llora como yo, que soy una blanda. Bueno, aquí he agarrado los machos. Este lo vas a leer tú. Este lo voy a leer yo, porque ya sé lo que pasa con este. Es de Hannah Nasraoui, ¿de acuerdo? Hannah Nasraoui, que es, digamos, quizás de estas autoras la más militante. Se titula Del diario de un niño de casi 4 años. Mañana me quitarán los vendajes. Me pregunto, ¿veré media naranja, media manzana, la mitad de la cara de mi madre con el ojo que me queda? No vi la bala, pero dejó su dolor explotando en mi cabeza. Su imagen no desapareció, el soldado con un pistolón, torpes manos y una mirada en sus ojos que no pude entender. Le veo muy claramente cuando cierro los ojos. Puede que dentro de nuestra cabeza tengamos cada uno un par de ojos de más para suplir a los ojos que perdemos. El mes que viene, para mi cumpleaños, tendré un magnífico ojo nuevo de cristal. Tal vez las cosas parezcan redondas y gordas en el medio. He mirado por mis canicas
y hacen que el mundo parezca raro. Oigo que una niña de 9 meses también ha perdido un ojo. Me pregunto si mi soldado también le disparó, un soldado que buscaba niñas que le miraran a los ojos. Soy bastante viejo, tengo casi 4 años. Ya he visto bastante de la vida, pero ella es solo un bebé que no conoce nada mejor. Como para que lo leyera yo esto. Yo soy el par de ojos de repuesto. ¿Cuántos niños en cuántas guerras, en cuántos bandos en el mundo? Hay otro de Noor Hindi, son todo mujeres, lo repetimos porque es importante, ¿no? Que dice, se llama, que le den... Sí, fuck en inglés, o sea, en las otras traducciones yo lo he traducido como que le den, es decir, pero en otras traducciones aparece a la mierda su charla, sí. ¿De acuerdo? Que le den a su charla sobre técnica, mi gente está muriendo, se llama el poema. Los colonizadores escriben sobre flores. Yo os hablo de niños que lanzan piedras a tanques israelíes, segundos antes de convertirse en margaritas. Quiero ser como esos poetas a los que les importa la luna. Los palestinos no ven la luna desde las celdas y las prisiones. Qué bonita es la luna, qué bonitas son las flores. Yo cojo flores para mi padre muerto cuando estoy triste. Él ve Al Jazeera todo el día. Deseo que Jessica deje de enviarme feliz Ramadán. Sé que soy americana, porque cuando entro en una habitación algo muere. Brutal. Las metáforas sobre la muerte son para poetas que creen que a los fantasmas les preocupa el ruido. Cuando muera, prometo atormentaros para siempre. Un día escribiré sobre las flores tal como nosotros las tenemos. Son durísimos, o sea, es que... Pero de eso de los niños que apedrean tanques antes de convertirse en margaritas. Y ya vamos con el último, chicos, yo no sé hoy cómo nos vamos a salir de aquí el cuerpo, pero bueno, en fin, lo que haré. Así se titula y ella se llama Suhail Hamad. Lo que haré. No voy a bailar al son de tu tambor de guerra. No voy a prestar mi alma ni mis huesos a tu tambor de guerra. No voy a bailar a tu ritmo. Conozco ese ritmo. Es inerte. Conozco íntimamente esa piel que golpeas. Estuvo viva una vez, cazada, robada, apretujada. No voy a bailarle a tu guerra de tambores. No voy a explotar, girar, romper por ti. No voy a odiar para ti, ni siquiera voy a odiarte a ti. No voy a matar por ti. Especialmente, no voy a morir por ti. No voy a velar a los muertos con asesinato ni suicidio. No voy a alinearme contigo ni a bailar a las bombas porque todos los demás estén bailando. Todos los demás pueden estar equivocados. La vida es un derecho, no es colateral o casual. No voy a olvidar de dónde vengo. Voy a construir mi propio tambor, reunir a mis seres queridos cerca y nuestro canto será baile. Nuestro rumor será tambor. No voy a ser un juego, no voy a prestar mi nombre ni mi ritmo a tu son. Bailaré y resistiré, y bailaré y persistiré, y bailaré. Este latido suena más alto que la muerte. Tu tambor de guerra no suena más alto que esta respiración. Es un poco como esta resistencia, sí, ¿verdad? Y voy a usar el tambor para bailar. No para llamar a guerra, ¿no? Para llamar a la guerra. No son los poemitas duritos. Pues ya sabéis de todas maneras que la versión original, muchas gracias, la vais a tener en el cuaderno, como siempre. Si sabéis un poquito de inglés, son impresionantemente llamativos en inglés estos poemas en su versión original. Y esperamos que este tema, que siempre es un tema doloroso, difícil, también os haya servido para reflexionar un poco. Y que os animéis a informaros un poco del tema, ¿de acuerdo? Es decir, porque los medios de comunicación nos dan siempre desde una perspectiva determinada. Entonces, es muy interesante. Yo, por ejemplo, para esta charla, lo confieso, es decir, he cogido los libros al azar.
Es decir, no quiero buscar, no quiero un libro de un israelí, otro de un palestino, no. Es decir, he cogido los 8 o 9 primeros que me encontré, dije, lo que sea. Había uno hasta del sistema diplomático canadiense, por cierto, de los mejores. Sí. Es decir, yo digo, es un tema realmente muy interesante de leer, sobre todo ver un poco de dónde viene todo. Es decir, fijaos, yo me he remontado al año 1200 a.C., ¿de acuerdo? Y creo que me he quedado corto, porque probablemente la cultura naztufiense, que vivió también ahí, probablemente anduvieron también a palos, ¿de acuerdo? Pero fijaos que sobre todo eso, es decir, es una zona de la que entendemos muy poco, y aquí hay telita, pero telita que cortar, ¿de acuerdo? A principios del mes de mayo va a venir invitada por el Departamento de Filología Moderna una profesora israelí que va a hablar un poco, te lo iba a comentar, sobre literatura israelí y también literatura sefardí. Y creo que también puede ser interesante conocer también a estas autoras, porque va a hablar sobre todo de mujeres poetas. Con lo cual, cuando tengamos la cita, desde el Departamento de Filología Moderna nos la mandarán y también os lo decimos para seguir conociendo. Sobre todo lo que nos interesan es la visión de mujeres poetas sobre el drama. Sí, por supuesto. Nadie quita que para el curso que viene no podamos hacer una charla sobre autoras israelíes, ¿de acuerdo? Es decir, lo que sucede es que, digamos, esta de Palestina la tenía yo allí. He intentado ser crítico con el Estado israelí, pero únicamente quedarme ahí. ¿De acuerdo? Es decir, lo que es el Estado israelí. Es decir, la prevención que os hice desde el principio de lo del antisemitismo, por Dios, entenderla, ¿de acuerdo? Yo digo que nadie quita que no le dediquemos a eso, es decir, porque es un tema también interesantísimo. ¿De acuerdo? Es decir, la poesía judía, por supuesto, es decir, Dios me libre, pero el tema, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un tema que llevamos año y medio en un estado de guerra, o sea, porque aunque no lo llamen guerra, estamos en una guerra. ¿De acuerdo? Es decir, y estamos viendo por la desfachatez, por ejemplo, de gente como Elon, de Eladio Almizcle, Elon Musk, yo digo, de gente como Elon Musk o gente como Trump, que se ofrecen les facilitamos una salida a los palestinos y montamos aquí Palestinador. Lo de Gaza, ¿de acuerdo? No sé si habéis visto el vídeo. Sí. El vídeo es la obscenidad llevada, o sea, a los extremos, o sea, es que es pornografía pura. ¿De acuerdo? Es decir, vino Hitler, que lo votamos todos. Ahora viene otro. No aprendemos. Que sí. Son los judíos y están haciendo... Sí. Siempre pagan los niños y los niños. Ahí está, siempre mujeres y niños son los que pagan. No, y todos y padres. Sí, pero básicamente mujeres y niños. No vamos a aprender. Es decir, es una cosa... Es terrible, pero yo digo, el tema es lo de Palestina es una cosa que tenía yo, pero sobre todo eso, porque estamos en medio del conflicto. Es decir, y creo que es interesante porque a lo mejor haya una voz a lo mejor un poco más heavy que os hable un poco también de esto, ¿de acuerdo? Y sobre todo clarificar esos conceptos de terrorista, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, que es que los utilizamos muy gratuitamente. Por eso, digamos que era un poco por donde quería yo tirar. No sé si os he aclarado, si os he vuelto la cabeza más tarumba. Os ha dejado el cuerpo regular, pero el próximo mes vamos a ver si buscamos una cosa bonita, de esta de amor, de la luna y de las flores. Para el mes que viene algo suavecito. Le dedicamos un especial a Gloria Fuertes. Muchas gracias, chicos, y perdonad que nos hemos ido de hora.